Bienvenidos a una nueva explicación. En este caso vamos a hablar de concordancia. La concordancia gramatical es la relación de coincidencia que se da entre dos o más elementos al interior de un sintagma o de una oración. Estos elementos son de diferentes clases gramaticales. La concordancia es una característica que se hace evidente en la parte flexiva de la palabra, es decir, en la desinencia final de las palabras, y por lo tanto es una característica que afecta solamente al grupo de palabras variables, es decir, aquellas palabras que pueden ser flexionadas tanto en género, número, en el caso de los sustantivos y los adjetivos, en tiempo, persona, número, modo, voz y aspecto en el caso de los verbos. No afecta a las palabras invariables. Hablamos de concordancia verbal cuando ésta se establece entre el sujeto de una oración y el verbo del predicado. Y hablamos de concordancia nominal cuando la concordancia se establece entre el sustantivo y el adjetivo. Cuando hablamos de concordancia verbal, se establece por regla general que el número del sujeto tiene que coincidir con el número del verbo. Entonces, si el verbo está en plural, tiene que estar refiriéndose a un sujeto plural. En el ejemplo, los niños corren, hay concordancia porque los niños está en plural y el verbo corren está en tercera persona del plural. No puedo decir los niños corren o el niño corren, porque en este caso habría un problema de concordancia en el caso del número. Cuando se trata de un sujeto simple, es decir, que tiene un solo núcleo, el verbo con el que coinciden siempre está en singular. En cambio, cuando el sujeto es compuesto, es decir, que tiene más de dos núcleos con el coordinante y, se exige que el verbo esté en plural. Por ejemplo, Andrea estudia mucho. Andrea es un sujeto que tiene un solo núcleo, que es Andrea. Y en el caso de la oración Andrea y Betina estudian mucho, en este caso se trata de un sujeto compuesto por dos núcleos, el núcleo Andrea y el núcleo Betina, coordinados por el coordinante y les corresponde en este caso el verbo en plural estudian. Sin embargo, esta regla por lo general presenta algunas excepciones. Vamos a verlas a continuación. Una de las excepciones se presenta cuando el sustantivo es colectivo. Los sujetos que tienen sustantivos colectivos son aquellos sujetos en donde existe una palabra que, estando en singular, denomina a un conjunto de cosas que son de la misma naturaleza. Por ejemplo, conjunto de perros o conjunto de lobos se designa con el sustantivo colectivo jauría. O si digo manada, estoy hablando de un conjunto de ovejas. O cuando digo enjambre, hablo de un conjunto de abejas. En este caso la palabra está en singular, pero designa una cantidad mayor de elementos. Por eso esto requiere o esto supone un problema de concordancia, ya que su significación puede ir con el verbo en singular o en plural. ¿Cómo lo resolvemos? Miremos el siguiente ejemplo. Tal como se desprende del ejemplo, podemos observar que en el caso de los sustantivos colectivos existen tres posibilidades. La primera posibilidad se da cuando el sujeto es un sustantivo colectivo solo. En ese caso se utiliza el verbo en singular. La jauría atacó a un extranjero. El estudiantado se reunió frente a la casa de gobierno. En cambio, cuando el sustantivo colectivo está acompañado de un modificador que está encabezado por una preposición y contiene un sustantivo en plural, entonces el verbo puede ir tanto en singular como en plural. En el caso del ejemplo, la multitud de seguidores aclamó o aclamaron a los músicos. En cambio, si ese sustantivo colectivo no está precedido por un determinante, ya sea un artículo, un pronombre o un adjetivo, y está seguido de un modificador encabezado por preposición,
y contiene un sustantivo en plural, el verbo se coloca en plural. Por ejemplo, multitud de fans aclamaron a los músicos. Fijémonos las diferencias entre estos dos últimos casos. En el primer caso estaba encabezado por el determinante la multitud de seguidores, y ahí yo puedo elegir si utilizo aclamó o aclamaron. Pero si en el ejemplo no está el determinante, solamente está el colectivo y está seguido de un modificador encabezado por preposición, entonces ahí sí va solamente en plural. Estos serían los 3 casos en los que la concordancia se resuelve para los sustantivos colectivos. Cuando el sujeto está formado por verbos en infinitivo. Por ejemplo, ayudar y proteger a los pobres era la pasión de la Madre Teresa. En este caso, si el sujeto está formado por 2 o más infinitivos, el verbo puede colocarse en singular. Cuando el sujeto, en cambio, está coordinado por ni y está pospuesto al predicado, se utiliza siempre en singular. No llegó ni Juan ni Pedro, ¿sí? Cuando el sujeto, en cambio, está adelante del verbo, se coloca en plural. Ni Juan ni Pedro llegaron. Otro caso particular que se da en los sujetos es aquel en el que el sujeto está compuesto o resumido por un pronombre indefinido, del tipo todo, nada, algo, alguien, nadie, ninguno, alguno. En este caso, el verbo concuerda con ese indefinido y se coloca en singular. Por ejemplo, bebidas, canapés y bocadillos, todo era de primer nivel. Otro caso problemático de concordancia verbal es el que se da en los verbos impersonales haber y hacer. En el caso del verbo haber, se lo considera un verbo impersonal porque no tiene sujeto y por ese modo no existen las formas plurales y se lo conjuga en singular en todos los tiempos y modos de su conjugación. Es un verbo que denota existencia de algo, denota que algo ocurrió o existió. Por ejemplo, hubo detenidos tras el asalto. Hay alumnos en el aula. No se dice hubieron alumnos en el aula, porque no se utiliza en plural. Simplemente denota la existencia de esos alumnos en el aula. Por eso es un verbo impersonal. En la actualidad, sin embargo, es muy frecuente que los hablantes utilicen las formas verbales del verbo haber en plural y digan frases como habían, hubieron, hayan habido, etc. Y este es un error frecuente que se debe a que los hablantes interpretan que la construcción que acompaña al verbo es el sujeto de la oración y por lo tanto establecen una relación de concordancia que no corresponde. Por eso es muy común encontrar estos ejemplos o leer frases del tipo hubieron muchos asaltos el fin de semana. Son oraciones que son consideradas inadecuadas por la norma culta y es importante siempre entender que cuando utilizamos el verbo haber, hablamos de un verbo impersonal y por lo tanto va siempre en singular. Otro verbo que es impersonal es el verbo hacer. Por lo tanto, al ser un verbo impersonal, se conjuga solamente en tercera persona del singular, en los siguientes casos. Cuando indica temporalidad referida a un hecho que está ubicado en el pasado, por ejemplo, hará 5 años que no lo veo, hace 3 años que nos casamos. Esa es la forma correcta porque es impersonal. No debe decirse harán 5 años, ni debe decirse hacen 3 años, sino que su uso siempre se da en singular. Y también cuando indica alguna circunstancia de tipo atmosférica o cuando nos referimos a los grados de temperatura en el clima, se dice en singular. Ayer hizo 20 grados. No se dice hicieron 20 grados. Se utiliza siempre en singular. Y finalmente, cuando está integrando frase verbal con deber, irá, poder o soler, también se utiliza en singular. En verano suele hacer
mucho calor en esta provincia. Nunca en plural porque se trata de un verbo impersonal y por lo tanto su uso es en singular. El otro tipo de concordancia es la concordancia nominal, que es la que se establece entre el sustantivo y el adjetivo. Ambas palabras son variables en género y en número. Cuando nos referimos al género, hablamos del género femenino y del género masculino. Y cuando nos referimos al número, hablamos del número singular y el número plural. Ambas palabras siempre deben coincidir o concordar en género y en número. Sin embargo, hay algunos casos puntuales que suscitan algunas dudas. Veámoslos puntualmente. En el ejemplo, esa mujer tiene ojos y boca encantadores, nos estamos encontrando con dos sustantivos que son de distinto género, pero que están siendo concordados por un solo adjetivo. En este caso, ojos es de género masculino y boca es de género femenino. En este caso, el adjetivo se va a colocar siempre en masculino y en plural. Esa mujer tiene ojos y boca encantadores. Cuando el adjetivo modifica a varios sustantivos que no tienen determinante, se considera un conjunto integrado y en este caso la concordancia se establece siempre en singular, como por ejemplo, lengua y cultura latina. No se dice lengua y cultura latinas. En cambio, cuando el adjetivo está modificando a varios sustantivos que están antecedidos por un determinante, en este caso se utiliza la concordancia en plural. Si decimos, por ejemplo, la lengua y la cultura latinas. Otros casos curiosos en los que se establecen problemas de concordancia son los siguientes. Cuando el adjetivo modifica a dos o más sustantivos que tienen el mismo referente, el adjetivo se coloca en singular. Por ejemplo, José es un padre y marido cariñoso. Cuando el adjetivo modifica a dos sustantivos que están coordinados por la conjunción o, se concuerda en género y en número con el segundo elemento. No sé si llevar pizzas o tarta casera. Cuando hablamos de fórmulas de tratamiento y de pronombres personales, el adjetivo se coloca siempre según el sexo de la persona. Por ejemplo, la regente se encuentra indispuesta. Su señoría se encuentra indispuesta. Otro caso que se presta a confusión en temas de concordancia es el que se refiere a los adjetivos numerales ordinales primero y tercero o primer y tercer. Cuando hablamos de este apócope de primero y de tercero, que es primer y tercer, tenemos que entender que se utilizan solo cuando están concordando con sustantivos masculinos en singular. Mi primer año, mi tercer torneo. No se utiliza con sustantivos en femenino. No puedo decir en la tercer puerta o en la primer salida o en la primer excursión o esta es mi primer experiencia. En ese caso, si el sustantivo es femenino, se utiliza el adjetivo numeral en femenino. Primera experiencia, primera puerta, tercera situación. Otro caso de concordancia confusa es el que se da con los adjetivos demostrativos, este, esta, ese, esa, mucho, mucha, que suelen concordarse mal. Se suele decir tengo mucho hambre y en realidad siempre concuerdan en género y número con los sustantivos femeninos. Entonces se dice mucha hambre, esa aula. Hasta aquí hemos llegado con la explicación de concordancia. Espero que se hayan entendido los ejemplos y nos estamos viendo para futuras clases.